de un proceso político e incluir el concepto de crisis humanitaria, en el que me voy a meter mucho menos, también está teniendo una carga ideológica y política importante. Entonces, bueno, podemos debatir, ¿no?, la pertinencia de hablar de migración y crisis humanitaria y las consecuencias y límites que eso puede traer. Eso, ¿no? Tengo que señalar que Alfredo deposita mucha confianza en lo que hoy les puedo venir a decir, porque yo soy muy nueva en este tema, ¿no? He empezado a trabajar este tema. En realidad yo estoy lejos de ser una experta. A este tema llegué hace un año, cuando como parte del doctorado fui invitada a participar en un peritaje antropológico con las familias de víctimas de migrantes hondureños asesinados en México. Pero antes de esta incursión personal, yo trabajaba con jornaleros y jornaleras guatemaltecas que cruzan la frontera, que también hacen un proceso migratorio, es decir, son sujetos, o sujetos indígenas sobre todo, que cruzan regionalmente y trabajan en las fincas de café. Si me detengo en esto, no es como para contarles mi trayectoria personal, sino para ir viendo que como conceptualizamos el fenómeno, es como podemos entender esto que nos está sucediendo y que se vino a plantar en nuestras narices. Es decir, cómo podemos entender la llegada de estas casi 10,000 personas que en 4 caravanas desde mediados de octubre han salido de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente en ese orden, aunque también hay nicaragüenses y mexicanos que se han unido a la caravana conforme han ido pasando por México. ¿Cómo explicamos y qué debemos entender de este proceso? ¿Por qué debería de importarnos el andar de estas personas que han reventado al menos 2 fronteras nacionales para llegar hasta aquí? No sé si podemos entender el impacto de eso, pero son sujetos que han roto literalmente las fronteras de los estados nacionales, que son uno de los paradigmas de la modernidad. Eso es un aspecto importante. ¿Quiénes son estas y estos a los que llamamos genéricamente migrantes, ¿no? Decimos muy fácil, pues ahí vienen los migrantes, ahí está la caravana de migrantes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? ¿A dónde van? ¿Por qué no tienen papeles? ¿Por qué no respetan las vallas y los muros? ¿Por qué los estados, especialmente el mexicano, quieren frenar y desalentar su paso con policías y cárceles disfrazadas de albergues? Recordemos el caso, no sé si escucharon, del albergue instalado por el gobierno de Chiapas en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, en donde se prometía que se les iba a dar cobijo, pero en realidad funcionó de alguna forma como los centros de detención migratoria que ya de por sí operan en el país. Y aún más urgente, tenemos que pensar qué les espera en esta fase que han emprendido al norte. Es decir, de manera muy general, la ruta migratoria cuenta con una primera fase, que es la que llega a la Ciudad de México. O sea, ya cruzar desde Honduras, El Salvador o Guatemala y cruzar la parte del sureste mexicano implica un primer esfuerzo. Pero a partir de aquí de la ciudad, usualmente las rutas se diversifican. Es decir, no es lo mismo que quieras cruzar por Reynosa a que quieras cruzar por Tijuana. Tiene que ver con las redes que ya se han armado, con las familias que nos esperan, y también porque el paso de la Ciudad de México hacia el norte implica otra serie de violencias, otra serie de actores políticos, de sujetos armados a los que se tienen que enfrentar los migrantes. Entonces vale la pena pensar, sí, hombre, ya pasaron por la ciudad, pero no desaparecen ahí. Queremos que no desaparezcan ahí, ¿no? Es un poco el asunto. Y la otra, Alfredo lo comentaba ahora, es que este proceso es algo que no se va a detener. Entonces, creo que lo que hoy estaría interesante pensar también aquí, es ¿qué tiene de nuevo este proceso? ¿Por qué nos está llamando tanto la atención? ¿Por qué nos está interpelando tanto? ¿Es solo por la cobertura mediática? ¿Qué hay en la caravana misma como sujeto político que nos permita pensarla y trabajar con ella, ¿no? Con ellos? Justo, estamos hablando de migración, de desplazamiento, de éxodo, de refugio. ¿Frente a qué estamos? Quizá habrán escuchado que hay quienes, más que decir caravana migrante, preferimos llamar a este fenómeno reciente éxodo de desplazados y desplazadas de Centroamérica. La distinción no es menor, porque remarca lo particular de esta movilización de casi 10,000 personas, dentro de las que tenemos que destacar casi la mitad son mujeres y niños. Amarela Varela recién documentó que el 45% de la caravana está compuesto por mujeres y niñas y niños. Hay que poner sobre la mesa los conceptos de desplazamiento y éxodo, porque así ya estamos llamando la atención por los motivos que impulsaron la salida de estos sujetos, pero también por la dinámica y la composición misma de la caravana. No sé si me explico. Si hay algo que no se entienda, de veras, creo que estamos en un foro de corte, podemos hablar. Llamarlos migrantes o decir caravana migrante no es incorrecto, ¿no? En estricto sentido, son sujetos que emigraron desde sus países de origen para emigrar a México y en su enorme mayoría a Estados Unidos. Sin embargo, el concepto de migrante, creo, ya sea para referirse a los sujetos específicos o a la caravana en general,
no alcanza a explicar lo que hemos visto y vivido en las últimas semanas. Primero, hay que pensar en la polisemia del concepto migrante. Por ejemplo, las trabajadoras y trabajadoras de las fincas con las que yo trabajaba no se les decía migrantes, aunque vinieran de Guatemala y cruzaran una frontera nacional sin documentos. A ellos se les decía peones, cafetaleros o en su defecto trabajadores. A diferencia de los y las que sí esperaban llegar a Estados Unidos. ¿Sí me explico? Ahí, decir migrante no se refiere únicamente a la acción, está ya cargada de una composición política. En ese caso, el concepto de migrante no tenía tanto peso porque la movilidad era regional del noroccidente guatemalteco a la par de las fincas tapachultecas. Otro ejemplo importante para pensar el concepto de migrante fue trabajado en el albergue con, vamos a ponerle doña Rosario, que es madre de 2 niños de 14 y de 16 años, uno de ellos con una grave enfermedad crónica. Ellos 3 viajan ahora en la caravana que ya había estado en México, viajan ahora en la caravana, ahorita, hoy estaban llegando al aeropuerto. Doña Rosario, como le hemos decidido llamar, ya había estado en México en 2010 y cuando cruzó aquella vez, el grupo con el que venía fue atacado en Chiapas. Varias mujeres con las que venía fueron violadas y ella logró escapar gracias a la ayuda de un paisano que acabó siendo asesinado. Dio su vida por mí, decía doña Rosario. Siendo víctima de un ataque en suelo mexicano, doña Rosario pudo solicitar la visa humanitaria, misma que perdió cuando se entregó a las autoridades porque le urgía regresar a Honduras para ver a su hijo enfermo. Ahora sí vengo de migrante, me decía. Es decir, esta vez decía, entonces era documentada, ahora sí vengo de migrante. ¿Me explico? Ahí hay otro cambio importante. Es decir, pareciera ser que la categoría migrante está destinada a aquellas y aquellos que cruzan México sin documentos y que buscan llegar a Estados Unidos, no al proceso de movilidad mismo. ¿Va a oírme esto? Sin embargo, en el testimonio de doña Rosario también se señaló que tuvo que salir de Honduras no solo porque no encontrara trabajo que le permitiera comprar las medicinas de su hijo, quien en la caravana ha sido trasladado varias veces en ambulancia, sino porque ella era la siguiente en la lista de la pandilla que había asesinado a sus 2 hermanos. Relató que fue que cuando encontró los cuerpos de sus hermanos, uno de ellos descuartizado y el otro con el letrero de amenaza al cuello, que decidió salir. Esa misma tarde agarré mis cosas, el poco dinero que tenía y a 2 de mis 4 hijos, y corrí a alcanzar la caravana que ya se había adelantado por algunas horas. El motivo de los asesinatos y de la persecución que ha vivido ella y su familia era por el retraso del pago de uso de suelo, 100 lempiras al mes, 700, 800 pesos aproximadamente. Sí, ella es migrante, ella se reconoce a sí misma como tal, diferenciando de la experiencia previa cuando tenía la visa humanitaria. Sin embargo, ella, como varios y varias en esa caravana, vienen huyendo de algún tipo de acto que pone directamente su vida en peligro y que les ha llevado a desplazarse de manera forzada. Ahora bien, aquí quiero ser muy enfática. El hecho de que varias y varios de los que integran la caravana no sean objeto directamente de alguna amenaza o alguna extorsión, que es lo que toman en cuenta asociaciones como ACNUR, la Comar o el Instituto, el Instituto Nacional de Migración, no significa que no sean ellos mismos sujetos de violencia, es decir, y que no sean sujetos desplazados. Normalmente, la Comar o la ACNUR, que son las asociaciones encargadas de dar las visas de refugio, las ofrecen a las personas que logran demostrar que tienen alguna imposibilidad de volver a sus países por algún tipo de violencia específica. Es interesante, porque en estas consideraciones de violencia no entra, por ejemplo, la violencia estructural, la violencia de la falta de empleo, la violencia de la violencia patriarcal, que no necesariamente se manifiesta como golpes del marido o así. Entonces, siguiendo a Marela Varela, una compañera, colega y maestra experta, esos centroamericanos y centroamericanas vienen desplazados por la violencia de Estado, por la violencia del mercado y por la violencia patriarcal. Doña Rosario en su relato mismo no hacía una diferencia tajante entre la extorsión y la amenaza por un lado y la falta de empleo por otro. Ella decía, esto es culpa de Juan Orlando, el actual presidente hondureño. No hay trabajo y así como no van a crecer las pandillas, es decir, en el imaginario de las personas, la violencia estructural no está necesariamente desligada de la violencia, por ejemplo, de las pandillas. Y yo creo que ese es un asunto que tenemos que tener mucho en la cabeza. Así, cuando digo que esta caravana y las y los migrantes centroamericanos antes de ella son desplazadas y desplazados, no me estoy refiriendo únicamente a quienes han salido víctimas de extorsión, amenazas, asesinato de algún ser querido, violencia física o sexual.
También me estoy refiriendo a aquellas y aquellos que son víctimas de la violencia más estructural. Es decir, el desplazamiento forzado no se puede reducir a la categoría de refugio. Para estas agencias, por ejemplo la Comar y la CNUR, que les decía, no se debe confundir migrante con refugiado. Voy a citar de la página de ACNUR. Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo, para encontrar trabajo o educación, reunificación familiar o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de forma segura, y los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno. Aquí pues ya nos encontramos con una categorización y jerarquización de los motivos para salir que definen a las y los sujetos y que los encasillan en su percepción de lo que es violento y de lo que les causa su pesar. Una de las propuestas que como antropólogas, no solo como antropólogas sociales, sino del grupo de investigación con el que trabajo, es empezar a escuchar a los sujetos en sus definiciones de violencia. Los agravios que las personas, no solo en la caravana, sino madres de desaparecidos, enuncian, no se reducen al acto de violencia extrema. El agravio no siempre es únicamente la desaparición forzada o la mutilación o el asesinato, sino tiene que ver con una cadena mucho más grande de agravios y sufrimientos que solo podemos comprender cuando escuchamos a los sujetos. Y esa es una de las apuestas más importantes que desde la antropología social nos interesa impulsar. Por estas razones, algunas hemos optado por llamar a este proceso éxodo de desplazadas y desplazados. En lo personal, pensarlo de esta forma me permite incurrir aún más en las causas de la salida del país de origen sin reducirlo a las violencias, según lo dicen los organismos internacionales, sino pensarlo respecto a los sujetos. ¿Qué creen ellos y ellos que es violencia? ¿Solamente las amenazas y la extorsión? ¿Qué les hace salir de Honduras? Pero también de Guatemala y El Salvador. Entonces, si hasta aquí vamos bien, me gustaría detenerme un poco en esto que quizá ya haya leído más, que se está tratando de difundir, que es entender las causas del éxodo. ¿Qué hace que estas 10.000 personas vengan ahora juntas? Pero ojo, no son solo estas 10.000 personas, y esto es un primer aspecto. La migración de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, de lo que llamamos genéricamente centroamericanos, que eso ya es un problema, es un proceso de larga data. Empieza aproximadamente con miras a Estados Unidos en la década de los 90. Es decir, la migración de centroamericanos es efectivamente reciente, ¿no? Cuando la vemos desde Estados Unidos, un país que desde que es país es un país de inmigrantes, y además en contraste del flujo de mexicanos, que es mucho de más larga data. Hasta finales de la década de los 70, los desplazamientos poblacionales en Centroamérica eran regionales, pero la guerra en distintos países causó desplazamientos más allá que empezaron a llevar a las primeras personas de Estados Unidos. El caso guatemalteco es paradigmático en este aspecto. Los desplazamientos forzados en Guatemala generaron, en primera instancia, que hubiera sujetos en México e incluso en Estados Unidos que eventualmente funcionaron como los primeros puentes y las primeras redes para una migración con otros fines años después. Pero por otro lado, ese primer desplazamiento por la guerra en Guatemala ocasionó una nueva etapa de vigilancia y control de los flujos migratorios en Guatemala. Es decir, en la frontera sur se establecieron cada vez más puestos de vigilancia para controlar que efectivamente los que entraran fueran desplazados por la guerra y no migrantes, ¿no? Con las declaraciones que hicimos hace rato, y no migrantes que buscaban trabajar. Es interesante porque en la década de los 70s y los 80s los más beneficiados con todo ese desplazamiento forzado, regular o irregular, documentado o indocumentado, fueron los finqueros de las cafetaleras alemanas en Tapachula, ¿no? Hubo un éxodo de mano de obra barata, o sea, no hay que perder esa dimensión. El caso hondureño es distinto, ¿no? Platicaba con Alfredo hace rato lo complicado que es tratar de entender la historia de Honduras en los años 70s y 80s en México, la historia de Honduras en el contexto centroamericano en los 70s y 80s, porque el proceso que vive el país hondureño es muy distinto al que se vive en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala. No tienen un proceso guerrillero como estos tres países, no hay una intervención tan directa y tan explícita de Estados Unidos, existe, pero es sobre todo como base militar para estar atacando, por ejemplo, el Frente Sandinista. Entonces, eso le da una peculiaridad al Estado hondureño, pero que ahora se está reflejando de manera distinta. La presencia militar estadounidense hizo también escala en Honduras, e incluso hay autores que han vinculado la presencia militar estadounidense un poco tardía que el resto de los países centroamericanos con la formación de algunas pandillas. Esto es algo
que no se puede afirmar directamente, pero no sé si han escuchado que para el caso, por ejemplo, de los Zetas, siempre se habla como de un proceso directo, a veces sí directo, de entrenamiento por parte de la guerrilla, más bien de los movimientos de contrainsurgencia que funcionan en Guatemala. Entonces, en el caso hondureño, la verdad es que yo no me atrevo a establecer la liga directa, pero creo que es una beta importante de ir analizando, ¿no? La presencia militar estadounidense tardía y el surgimiento, el fortalecimiento, incluso las formas de actuar de las pandillas. La década de los 90 marcó el fin de los conflictos armados en la región, ¿no? El fin de la Guerra Fría, la caída del muro, transformaciones mundiales en general, ya éramos todos parte de un mundo feliz. Y el inicio de un largo periodo de crisis. Para Centroamérica era obvio que al terminar este periodo de conflictos armados esperaba una década, más bien un largo periodo de crisis ocasionados por el fin de la guerra y por la entrada de la región a los órdenes y transformaciones del neoliberalismo, lo que tuvo como una de sus consecuencias la apertura de la ruta laboral a Estados Unidos, es decir, las transformaciones económicas después del proceso de guerra alentaron esta ruta hacia el norte. Las políticas neoliberales en esta región suscitaron crisis agrícolas, nuevas articulaciones con el mercado internacional, procesos que llevaron a la caída de la economía que se basaba en exportación de café, algodón, azúcar y plátano, no sé si se acuerdan, no sé, Básico García Márquez o la literatura centroamericana se detiene mucho en esta época de las grandes agroexportadoras entre los 60s y los 80s. Bueno, los 90s vienen a marcar el fin por las dinámicas propias del mercado. Y sobre todo se abren nuevos nichos laborales con unas nuevas dinámicas, el sector maquilador, por ejemplo, o el sector turístico y las plantaciones agrícolas no tradicionales. Es precisamente esta crisis que azota a toda la región la que inicia la ruta migratoria de Estados Unidos con fines laborales. Pero esta ruta fue creciendo en magnitud para toda la región y sobre todo se recrudeció al paso del nuevo milenio. Para el caso específico hondureño, yo tengo tanto en el caso de Honduras porque las familias con las que trabajo son hondureñas, entonces me he tenido que meter un poco más, y porque bueno, en este éxodo sí son mayoría de hondureños y hondureñas. Para el caso hondureño es necesario considerar el golpe de Estado de 2009 en contra de Manuel Zelaya, que entre otras cosas afianzó la presencia militar estadounidense. Y aunque hay que enmarcar que el gobierno de Zelaya no podía hacer mucho en un contexto enteramente neoliberal y que sus políticas no podían desenraizar la ya arraigada economía neoliberal, lo cierto es que el golpe agudizó las brechas entre clases sociales, se cancelaron políticas sociales y se militarizó al país con la creación de la Policía Militar de Orden Público. Otro fenómeno no menos importante, que va de la mano, es el aumento en la violencia ocasionada por pandillas mismas que proliferaron y que no solo se vinculan al tráfico de drogas. Una mirada corta sobre las pandillas como los maras y una lectura que no contemple el despojo sería erróneo. Es como cuando para el caso mexicano se dice en general, son los zetas, es el narco. Decir las maras así sin más no es una explicación completa. Es decir, las pandillas tienen que asociarse a una serie de procesos políticos internacionales y, por ejemplo, un punto central que tiene que ser considerado para el caso centroamericano como para el mismo mexicano es el despojo. Y es que lo mismo que en México, el lenguaje de la violencia ha creado geografías del terror, como le llama Ida, que permiten el despojo de toda la región. Para el caso hondureño, apenas unos meses después del golpe de 2009, se aprobaron una serie de leyes que permitieron el despojo de varias regiones, despojo en materia de agua y de territorio, no sé a qué les suena, para dar paso a proyectos extractivistas. Traigo un mapa, pero no sé si lo alcanzan a ver. No sé, medianamente, ¿no? Es como el mapa de las pretensiones de mineras, banco de agua. Es decir, el territorio hondureño está seriamente asediado por grupos transnacionales que buscan algún tipo de extractivismo. De la mano, la represión política en estas geografías del terror se vio también agudizada. De acuerdo con el informe Honduras, el lugar más peligroso para defender al planeta de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y medio ambiente han sido asesinados en Honduras, entre ellos Berta Cáceres. En serio, ser defensor de derechos humanos en Honduras es como ser periodista en México, ¿no? Es una de las actividades más peligrosas que ha causado varias vidas, torturas y desapariciones. Ahora bien, para el caso específico que estamos viviendo el día de hoy, es también necesario considerar la reelección de Juan Orlando Ortega, apenas van 2 semanas será un año, que recrudeció esta etapa de violencia en manos de grupos estatales, paraestatales y privados. Esto que les cuento son solo caminos para ir entendiendo el porqué de este desplazamiento y de este éxodo forzado.
y para comprender que el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos tiene más de 3 décadas, afianzándose, transformándose e intensificándose. Es decir, lo que hemos visto hoy en día en las noticias no es un fenómeno nuevo, que las centroamericanas y los centroamericanos llevan más de 3 décadas cruzando por el país y en volúmenes mucho mayores de los que vimos hoy en la caravana. Según el Migration Policy Institute, de 1980 a 2015, el número de centroamericanos abarcando toda la región en Estados Unidos creció más de 10 veces. Para 2015 se calculaban 3.385.000 centroamericanos en Estados Unidos, siendo los de El Salvador, Honduras y Guatemala los más numerosos. Eso en cuanto a los migrantes contados. En cuanto a los no autorizados, el informe desglosa que se calculan otros 1.7 millones de centroamericanos. Nada más para nos dar una idea. Pero esto es en lo que se refiere a los que ya están asentados en Estados Unidos, sea de manera documentada o indocumentada. Las cifras cambian cuando consideramos las deportaciones hechas por el país vecino y por el de México, es decir, las cifras que reflejan el proceso de movilización. Y los datos se vuelven más inciertos en la medida en que los migrantes buscan hacer su tránsito lo más rápido posible y sin ser detenidos. La falta de números concretos deja ver ya la crisis en la que se encuentran sumidos aquellos y aquellas que cruzan por nuestro país. Deben pasar aún más invisibilizados de lo que las condiciones estructurales ya les han obligado a hacer. Para el caso hondureño, que es el más visible en la caravana y quizá el más numeroso de todo este proceso, hay que decir que, sigo a Mariela Varela, entre enero y septiembre de 2018, ojo, enero y septiembre de 2018, según cifras publicadas por la Unidad de Política Migratoria del Gobierno mexicano, en octubre de este mismo año fueron presentadas, es decir, detenidas, 41.760 hondureños y hondureñas de todas las edades. Casi 42.000 hondureñas y hondureños en lo que iba del año antes de que pasara la caravana. Eso nos habla de un poco la insensatez y la falta de información de quienes se asustan por un número de 5.000 hondureños, ¿no? La caravana tendrá 10.000, calculamos 5.000 hondureños quizá, no sé, es un cálculo que estoy lanzando al aire. Es decir, los aproximadamente 5.000 hondureños y hondureñas que vienen andando en este éxodo no representan ni la cuarta parte de aquellos y aquellas que ya caminaron por este país este año. Que hayamos decidido no verles y ser cómplices de su desaparición forzada, su tortura y sus asesinatos es otra cosa. A la piel chinita, esto no es culpa de ellos, esto es culpa de nosotros. Lo que quiero señalar es que el que las y los centroamericanos crucen México para llegar a Estados Unidos no es nuevo, aunque sí hay variantes importantes. Una de ellas es que, a diferencia de los inicios de esta ruta, los motivos de expulsión ya no son plenamente laborales, sino cada vez por violencia más explícita. Aún con eso, según el informe de la Redodel de 2017, se informó que solo el 11% aseguró que su salida fue por violencia y por persecución por parte del crimen organizado. El 2.87% expresó que fue por factores familiares. Aquí hay que resaltar que para las y los desplazados no es necesaria una separación de esta violencia, lo que les decía hace rato, como ya se dejó de ver en el testimonio que les conté.